Hace más de un siglo apareció el primer neumático para coche. Hoy en día equipa la mayoría de los vehículos, desde bicicletas hasta enormes camiones de ingeniería civil. Su utilización requiere un mantenimiento simple, pero esencial en términos de duración, comportamiento y sobre todo de seguridad. Bajo una apariencia sencilla, el neumático esconde un producto complejo, compuesto por una infinidad de materiales. Objeto de una investigación constante, su optimización requiere sofisticadas tecnologías. Un neumático está compuesto por diferentes partes, cada una con funciones específicas. Los vehículos están concebidos para utilizaciones específicas. Eso mismo pasa con los neumáticos, que se desarrollan en estrecha colaboración con los constructores. Las características técnicas del neumático están inscritas en los flancos. Es importante conocer el significado de este verdadero carnet de identidad del neumático, sobre todo a la hora de sustituirlo. Unión del vehículo al suelo. A través de una reducida superficie de contacto, el neumático juega un papel fundamental en la seguridad de los pasajeros. Por eso es importante prestarles atención. El efecto invernadero, el agotamiento de los recursos naturales, la eliminación de desechos, la contaminación acústica, la problemática medioambiental pide soluciones urgentes. El parque automovilístico en rápido crecimiento constituye el primer objetivo. En lo que se refiere a los neumáticos, se han puesto en marcha soluciones innovadoras. El objetivo, conciliar movilidad y desarrollo sostenible. La cima del neumático está constituida por lonas de cables revestidos de goma. Estas lonas forman una cintura resistente a las deformaciones provocadas por la velocidad y protegen la parte superior de la carcasa. La lona carcasa está formada por hilos textiles o metálicos y está enganchada a los aros. Se concibe en función de cada tipo y dimensión de neumático. En esta zona, el talón del neumático asegura la unión con la llanta. Apoyado en la llanta por la presión de inflado y por la sujeción del aro, asegura la hermeticidad y la transmisión de las aceleraciones y frenadas del vehículo. Los neumáticos tubeless no poseen cámara de aire. Esta se sustituye por una fina capa de goma pegada al interior del neumático. Los aros están constituidos por cables metálicos inextensibles. Hacen posible la fijación del neumático a la rueda. Los flancos conectan la banda de rodamiento con los talones. Son los que absorben las deformaciones del neumático. En ellos figuran todos los marcajes. La banda de rodamiento está en contacto con el suelo y por eso debe resistir al desgaste. Su dibujo de escultura proporciona adherencia y permite la tracción en diversas circunstancias: nieve, frío, agua.
El neumático es un ensamblaje complejo de muchos componentes y de una gran cantidad de materias primas. La composición de la goma varía en un mismo neumático. Cada mezcla de goma es elegida cuidadosamente para responder a las exigencias en cuanto a flexibilidad, resistencia, adherencia. También se utiliza una gran cantidad de cables metálicos y sintéticos. La fabricación se efectúa sobre el tambor, un cilindro rotativo con una parte central flexible que permite aproximar los extremos. Luego veremos por qué. El primer elemento aplicado sobre él es una lámina de caucho sintético impermeable al aire. Esta capa reemplaza la cámara de aire en los neumáticos actuales. En la etapa siguiente se añade una lona de cables textiles colocados entre dos capas de goma. Esta red de cables forma una armadura radial alrededor del neumático. Es la carcasa radial. Apoyados en bandas de goma perfilada se colocan dos aros de cables metálicos de alta resistencia que mantendrán con firmeza el neumático sobre la llanta. La lona carcasa envuelve los aros para asegurar que quedan perfectamente sujetos. Con la misma precisión se añaden otros elementos. Los flancos, de goma flexible y robusta a la vez, protegerán el neumático de daños laterales. Se da entonces forma al neumático inflando la parte central del tambor. Se colocan dos lonas en la parte superior del neumático. Están constituidas por hilos metálicos dispuestos oblicuamente, formando triángulos con la lona carcasa para limitar las deformaciones del neumático. Finalmente se coloca la banda de rodamiento, la parte del neumático en contacto con el suelo. El neumático crudo se introduce en un molde de cocción que lleva todos los futuros marcajes y dibujos. Una membrana, llena de agua caliente a presión, empuja la goma todavía maleable hasta el fondo de la escultura grabada en el molde. Gracias al calor del agua y del vapor que circulan por el molde, comienza la cocción. La subida de temperatura provoca la vulcanización del caucho. El azufre incorporado a las mezclas de gomas forma uniones entre las cadenas de polímeros. Así el caucho pasa del estado plástico al estado elástico. Al salir del molde, el neumático adquiere su forma y sus propiedades definitivas. Michelin. La mejor forma de avanzar. El neumático, único punto de contacto entre el vehículo y el suelo, debe asegurar funciones que son complementarias: soportar, rodar, guiar, transmitir, responder, amortiguar, durar. Para nuestra seguridad y nuestro confort, tiene que estar en contacto con tipos de suelo muy variados y a veces en condiciones muy extremas. Según su categoría, un neumático puede soportar de 40 a 270 veces su propio peso y a lo largo de su vida puede sufrir entre 20 y 200 millones de deformaciones. Resistir a variaciones de temperatura de menos de 50 a más 50 grados y soportar choques intensos, voluntarios o no. Para guiar en curva, acelerar o frenar, para responder a todas las exigencias de la conducción, de la carretera y del medio ambiente, el neumático debe transmitir esfuerzos longitudinales y transversales que pueden ser iguales a su propia carga. Todo esto con una superficie de contacto con el suelo equivalente a la de una mano para un neumático de turismo y de 2 manos para un neumático de camión. Hoy en día, un neumático de camión puede recorrer 300.000 kilómetros antes de ser recauchutado, mientras que en los años 50 solo duraba 75.000 kilómetros. El neumático debe contribuir al confort de los ocupantes del vehículo.
Confort de conducción, respondiendo fielmente a las órdenes del conductor, transmitiéndole las sensaciones de conducción. Confort físico, como elemento de la suspensión, atenuando las irregularidades del suelo. Confort acústico, siendo lo más silencioso posible. En conclusión, bajo una apariencia familiar, redonda y negra, el neumático debe responder a todas esas exigencias. Michelin. La mejor forma de avanzar. Como su nombre indica, el neumático contiene aire. Este aire tiene inevitablemente tendencia a escaparse. Poco a poco, el neumático se desinfla. Las consecuencias de la pérdida de presión son múltiples. El neumático se aplasta, se calienta y se desgasta de forma prematura. La precisión de conducción se ve alterada y el consumo de carburante aumenta. O peor aún, aumenta el riesgo de reventón, con la consecuente pérdida de control del vehículo. Es pues importante comprobar regularmente la presión de los neumáticos. Esta operación requiere de algunos cuidados. De hecho, la presión estándar indicada en cada vehículo o en las tablas de presión es válida para un neumático frío. Pero, ¿qué es un neumático frío? Es un neumático que lleva parado por lo menos 2 horas o que ha rodado menos de 3 kilómetros a velocidad reducida en ciudad, por ejemplo. En muchas situaciones, cuando se verifican las presiones, el neumático está caliente. En este caso es normal que la presión aumente por efecto del calor y que sea más elevada que en el mismo neumático frío. Para ser correcta, la presión en caliente debe ser aumentada en 0,3 bar con relación a la presión recomendada en frío. Si no es así, habrá que ajustarla. Por ejemplo, imaginemos que un neumático tiene una presión recomendada de 2 bar en frío. Después de rodar, estando en caliente, usted leerá 2,1 bar en el manómetro. Aunque sea superior a la presión nominal, deberá ajustarla a 2,3 bar para tener en cuenta el efecto neumático caliente. Y si utilizando el mismo ejemplo, usted encontrara una presión superior a 2,3 bar, deberá recordar que nunca hay que desinflar un neumático caliente. Hay otras situaciones que requieren adoptar una presión de inflado superior a la recomendada. Más 0,3 bar en caso de prever un viaje por autopista con una duración superior a 2 horas. Más 0,4 bar en los neumáticos traseros del vehículo que arrastre un remolque o una caravana. Ahora está todo más claro. La presión de inflado requiere una especial atención. Debe controlarse por lo menos una vez al mes y sistemáticamente antes de un viaje largo. Y siempre hay que acordarse de volver a colocar el tapón de válvula. Un último detalle. No olvide verificar la rueda de repuesto. Michelin. La mejor forma de avanzar. Es un hecho. Para desplazarse en la Tierra es necesario consumir energía. La mayor parte de los vehículos consumen esta energía a través de la combustión de carburantes de origen fósil, lo que conlleva ciertos inconvenientes. En efecto, la combustión produce principalmente CO2, que contribuye al efecto invernadero y al aumento de la temperatura del planeta. Por este motivo, es fundamental la investigación para limitar las emisiones nocivas. En Europa se quiere lograr para el 2012 que las emisiones de CO2 sean inferiores a 120 gramos por kilómetro. Para un vehículo de gasolina que consuma 5,1 litros a los 100 kilómetros. Reducir el consumo de energía implica una reducción de las fuerzas que se oponen al desplazamiento del vehículo. ¿Cuáles son estas fuerzas? La gravedad, que está ligada al peso del vehículo y es imposible de eliminar. La inercia, que se opone al sentido del movimiento. Las fuerzas aerodinámicas, debidas a la resistencia al aire, sin olvidarse de los rozamientos mecánicos del vehículo. Se subestima muchas veces el impacto de esta última fuerza, sin embargo es responsable de la quinta parte del consumo de energía. Es la resistencia al rodamiento ligada al neumático.
Detallemos su acción. Una rueda muy dura en una superficie dura encontraría una muy baja resistencia al rodamiento. Es el caso del ferrocarril. Pero en los vehículos con neumáticos no es así. El neumático se deforma bajo el efecto de la carga a cada giro de rueda. Flexión, cizalladura, compresión, lo someten a duras pruebas. La flexibilidad del neumático crea un área de contacto con el suelo, que es donde se producen las deformaciones de pequeña amplitud, ahí donde la goma se acopla a las asperezas del revestimiento de la carretera. Pequeñas o grandes, esas deformaciones indispensables para el confort y la adherencia generan en contrapartida una resistencia al rodamiento. ¿Por qué? Porque las gomas que constituyen el neumático son de materiales viscoelásticos, es decir, son materiales que una vez deformados solo retoman su forma inicial después de un cierto tiempo. La energía aplicada en la deformación no es restituida integralmente. Una parte se disipa en forma de calor, por eso el neumático se calienta. Esta pérdida corresponde a la resistencia al rodamiento. Observemos más de cerca. Las gomas están compuestas por largas cadenas moleculares de polímeros ligadas entre sí por puentes de azufre para ganar elasticidad. Esta maraña está sembrada de cargas de refuerzo como son el negro de carbono o la sílice para aumentar la resistencia al desgaste. El calentamiento es debido al roce de las cadenas moleculares entre sí. Modificar la formulación de los compuestos de goma permite bajar la resistencia al rodamiento. En este sentido, la introducción de la sílice por Michelin en 1992 supuso una gran innovación. Esta tecnología permitió reducir por 3 la resistencia al rodamiento. Otro factor influye en la resistencia al rodamiento. Un neumático de gran diámetro, de perfil plano, como el del camión, opone menos resistencia, teniendo en cuenta las proporciones que un pequeño neumático de perfil bombeado porque se deforma menos. Igualmente, un neumático subinflado, o sea, más deformable, consume más. Concretamente, con un neumático Michelin de baja resistencia al rodamiento, existe una ganancia equivalente a la disminución de 100 kilos en el peso de un vehículo de 1 tonelada. Imagine, si cada uno de los 808 millones de vehículos de turismo que circulan en el mundo estuviesen equipados con neumáticos de baja resistencia al rodamiento, la economía anual obtenida sería equivalente a 1.400 petroleros de 20.000 toneladas cada uno por año. Esta es una prueba tangible de la participación activa de Michelin para garantizar una mejor movilidad de todos, preservando el futuro. Michelin. La mejor forma de avanzar.